Muy buenas tardes, ya mismo noches a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Pues uno de los temas que más se ha tratado y más se ha evidenciado a lo largo de la pandemia y que no ha sido visibilizado debidamente, a mi criterio por lo menos, es el tema de la educación. Así como muchos sectores no pararon, la educación no paró, pero el proceso educativo a partir del mes de marzo tuvo que prácticamente reinventarse. Todos los conceptos que teníamos previamente de las educaciones a distancia, Zooms y temas por el estilo, realmente dieron un salto cuántico a la actualidad. Para esto, el día de hoy, con María Dolores, tendremos el gusto de entrevistar a Claudia Tovar, quien es directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje y editora jefe de la revista para el aula de la Universidad San Francisco de Quito. Muy buenos días, buenas noches, María Dolores. Buenas noches con todos, es un gusto compartir nuevamente en esta semana y como nos cuenta Rodrigo, hoy vamos a tratar sobre el tema de la educación, cómo ha afectado a nuestros estudiantes, cómo ha afectado a los profesores, cuáles han sido los procesos y qué cambios se han dado a lo largo de estos últimos meses con razón de la pandemia. Así que bueno, damos la bienvenida a Claudia, es un gusto tenerte por aquí, este es tu espacio. Y este conversatorio seguramente traerá mucha información muy útil para todos quienes nos escuchan. Bienvenidos. Gracias por la invitación y por este espacio. Para mí es un gusto compartir un poco la perspectiva que hemos vivido desde la trinchera educativa, desde la crisis. Creo que cuando hablamos de efectos o impactos, inmediatamente pensamos que esto va a tener una connotación negativa, ¿no? O sea, como que nos vemos impactados de una manera desfavorable en esta pandemia. Yo tengo una visión un poco más optimista acerca del efecto que tiene la pandemia en educación. Si bien ha visibilizado una brecha de desigualdad que ya existía en nuestro país. Lo que ha hecho la pandemia es una oportunidad para enseñar al mundo que los docentes sí somos capaces de innovar. Nosotros, yo digo nosotros como capacitadores, yo me dedico a capacitar docentes ya los últimos 10 años en el instituto y siempre mi mensaje pre-pandemia era reinventémonos, busquemos la manera en cómo la tecnología puede ser nuestro aliado, busquemos diferentes maneras de llegar a los estudiantes, reinventemos la educación. Era un mensaje que constantemente se oía en las capacitaciones. ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Les demostró a ellos mismos, con mucho empoderamiento, que sí podemos nosotros enfrentar la innovación. Ha existido mucho más innovación en los últimos 7 meses de lo que ha existido en los últimos 10 años en educación. Si nosotros medimos el impacto que ha tenido en los cambios profundos que ha sentido la educación en estos meses, han sido mucho más profundos de lo que se ha tratado de hacer con cuántas políticas públicas, con cuántos congresos educativos, con cuántas profesionalizaciones docentes. Creo que desde el ministerio, desde los colegios, desde el profesorado, había mucha expectativa de que la educación cambie, pero seguíamos viendo la típica cartoon que nos ponían en cada encuentro educativo de que la educación sigue siendo la misma en el año 1929 que ahora. ¿Qué fue lo que cambió? Y por eso yo tengo esta, como les digo, esta mirada un poco más optimista, porque ¿qué es lo que hizo? Es de pronto demostramos los docentes que tenemos un valor muy importante en nuestra sociedad y que si no hay educación y no hay docentes calificados, no hay sociedad. La educación, si bien podemos decir que paró en el mes de marzo y hasta que los colegios un poco se instalen con la nueva situación, la educación continuó. Y nos dimos cuenta que la educación no continuó por la infraestructura ni por el campus. Lo único que es la educación es la conexión docente-estudiante. Es lo único que hay a la final. Y si no hay eso, no hay educación. Y eso es lo que estamos viendo tristemente en las áreas rurales, donde no hay conexión docente-estudiante y prácticamente no estamos viendo progreso académico y progreso educativo. Por más de mi felicitación al Ministerio de Educación, que ha hecho un esfuerzo titánico en tratar de buscar maneras, canales a través de la televisión, a través de la radio, a través de plantillas, forzar esta conexión. Si no hay conexión docente-estudiante, no vamos a tener una educación como la que soñamos. Entonces, ¿esto qué es lo que nos da como sociedad? Una fortaleza inmensa al sistema educativo, porque nos hace visibilizar la importancia de esta relación de estudiantes y profesores. Entonces, a pesar de que hemos estado más separados que nunca entre estudiantes y profesores, hemos demostrado que solamente creando un vínculo, así sea por la pantalla, tenemos vivo el sentido educativo, que es acompañarles en su proceso de desarrollo. También, obviamente, como les comentaba, se ha visibilizado una brecha de desigualdad dramática en nuestro país. Dramática, por no decir catastrófica.
porque realmente antes como que estábamos contentos con las estadísticas que decíamos, es que hay acceso a la educación, es que ahora ya tenemos una universalización de acceso a la primaria. Entonces, como que yo creo que nosotros desde el área privilegiada, nos quedamos tranquilos con eso, diciendo que bueno, ya hay acceso a la primaria para todos los niños de nuestro país. ¿Qué fue lo que me mostró la pandemia? Que podemos nosotros engañarnos con estadísticas, pero eso no significa que los chicos tengan educación, eso no es calidad. Tenemos un abandono del sistema que ahora vimos que un niño que tiene la capacidad de conectarse, de tener un computador, de tener internet, tiene educación. Y un niño que no tiene todo lo que describí, no tiene nada. Vemos esas imágenes de chicos, no sé si vieron esa que se viralizó, de un chico subido en un árbol, haciendo la tarea subido en un árbol, tratando de buscar conexión. Y esos son estos llamados que decimos, no podemos llamar eso acceso a la educación. Tenemos que ofrecer oportunidades para todos los chicos y esta pandemia tristemente ha demostrado esa terrible desigualdad que existe en nuestro país. Las escuelas unidocentes, si hablamos que la educación se basa en conexión, solo imaginémonos el contexto de tener escuelas rurales unidocentes donde no tenemos a chicos de todas las edades y la conexión o la desconexión que va a haber con los estudiantes en este momento. A ver, ahorita acabas de topar un tema muy sensible porque fue muy discutido años atrás, el tema de las escuelas unidocentes. Muchas de estas escuelas se suspendieron, se cerraron y se abrieron escuelas más de tinte tradicional, multidocentes, diferentes grados, muchos profesores. Pero en la zona rural principalmente implicaron que los niños de bajísima edad tenían que transitar 1, 2, 3 horas hasta llegar a la escuela, de ida y de vuelta. Y más bien se evidenció que la unidocente local, sin ser perfecta, era muy superior. No voy a llegar a la del Milenio a no sé cuántas horas de distancia, pero la unidocente per se no es mala. Más bien lo que sí vivimos, y te hablo ahí sí, porque estoy en la ruralidad real, el sistema de acceso a Internet y limitaciones y altos costos han limitado considerablemente el acceso a la educación en formas no medibles todavía. Eso veremos en un par de años cuando veamos las consecuencias de. De acuerdo, de acuerdo. Y qué buena tu aclaración, porque unidocentes en ningún sentido quise decir que eso es como negativo, más bien creo que fue una movida clave y estratégica, el más bien respetar que la unidocencia es a veces lo mejor que podemos tener en las condiciones en las que vive la ruralidad. Eso es, pero creo que ahorita el problema no es tratar de clasificar de qué es lo mejor, qué es lo ideal, es hacer una evaluación de emergencia. ¿A qué me refiero? Rodrigo? Porque estoy completamente de acuerdo contigo que la unidocencia funciona mucho mejor que esa idea de las escuelas del milenio. Porque justamente eso refuerza la idea de que no importa la infraestructura que tengamos, si no hay conexión profesor-estudiante, todo eso es irrelevante. Y a veces en la unidocencia hay más conexión, irónicamente, que en las escuelas multidocentes. Yo ahorita un poco la problemática que enfrentamos como país es un poco, es evaluar la emergencia, casi como hacen los médicos cuando hay una emergencia tal vez de un terremoto, por ejemplo, se hace el famoso triaje, ¿no? La evaluación y clasificación de la gravedad de los casos, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, un triaje educativo y priorizar cuáles son las edades más emergentes para nosotros atender primero. Y aquí les doy algunas ideas. ¿Qué pasa si un chico de 4º curso no recibe geografía, por ejemplo, en un año? Seguramente hay un atraso académico, pero no pasa nada. ¿Qué pasa si a un niño de 3 años le quitamos un año de estimulación, de cuidado, de alimentación? Es grave, es muy grave para la sociedad. Entonces, en este proceso de triaje, creo que nuestro ejercicio es empezar a priorizar, y por eso me encantó cuando tú dijiste, María Dolores, de este tema de devolver los valores a la sociedad, porque eso es, empecemos a ver qué es lo más valioso para nuestra sociedad en este momento y evaluar las prioridades que tenemos como país para atender esta emergencia, porque es lo que estamos viviendo, es una emergencia sanitaria que ha traído como consecuencia una mayor emergencia social, sin hablar de todos los temas de salud mental que están viviendo las casas en este confinamiento. Creo que Ahora, tenías sí, tengo ahí las bueno, esto ha sido realmente complicado y una de las cuestiones que tú estabas topando es los recursos, no solamente de parte del estudiante, sino de parte del profesor.
¿sí? ¿Cómo han estado o no preparados los docentes a todo nivel para poder cubrir estas necesidades y para poder utilizar recursos a los que no estaban acostumbrados antes de la pandemia? Digo que no estaban acostumbrados porque en algunos casos sí se ha propuesto. De hecho, en muchos colegios se toma esta cuestión de avances de la tecnología y de implementaciones permanentes y es súper importante. Pero a nivel global general, los profesores no han estado del todo capacitados o preparados. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Cómo hemos solventado o cómo podríamos mejorar? Porque esto todavía se va medio de largo. Entonces, ¿cómo podríamos solventar estas dificultades o estas oportunidades? Porque toda dificultad presenta una oportunidad. Correcto, correcto. Yo creo que muchos profesores, educadores en general, e instituciones educativas como tomadores de decisiones, eran muy escépticos al rol de la tecnología para el futuro de la educación. Es más, me parece súper irónico, en el mes de enero, pre-pandemia, di una charla en el edificio de las cámaras que se llamaba El futuro de la educación, en donde yo les invitaba a los docentes a pensar que nuestro futuro va a ser convertirnos en centauros, que deberíamos ser mitad humanos, mitad máquinas, y más bien utilizar todas las ventajas que nos da la tecnología para evaluar, para estimular, para medir, para comunicar. Y me acuerdo que esto fue prepandemia porque seguramente la mitad o más del auditorio decían, si es que yo no soy tecnológico, no, es que a mí todavía me encanta el humanismo del cara a cara. Es que lo uno no quita lo otro, es mi mensaje. ¿Y qué sabría yo del futuro de que 2 meses después pasó la pandemia y tenía a los mismos profesores enrolados, desesperados en cursos de capacitación, buscando la manera de transformar sus clases de presencial en línea? Y como tú dices, esto se va de largo, no necesariamente porque la pandemia va de largo, o sea, ojalá que no, pero no sabemos, pero realmente porque vamos a descubrir el potencial que hay en la tecnología para incluso cerrar brechas de desigualdad, para mejorar nuestros estilos de aprendizaje y metodologías, para encargarles a los estudiantes mucha autonomía en el aprendizaje, que a veces les tratamos un poco como ganados. Y si el profesor no está ahí para decirles, entonces no pensamos que el niño va a ser capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo yo he visto esta mejora? He visto un entusiasmo increíble en los profesores de autodescubrirse, de descubrir el potencial que tienen, y es la mayor experiencia ser testigo de un profesor que llega nervioso y decir, es que yo no sé esto del Zoom y yo no sé crear un video, y yo no puedo grabarme, y después que lo logre. Y ver esa satisfacción de decir, yo soy capaz de evolucionar. Y eso ha sido para nosotros en IDEA una gratificación maravillosa, el poder ser parte de tanto de instituciones educativas que nos han pedido que les acompañemos de manera muy específica, o docentes que vienen de manera individual. También nosotros hicimos un curso específicamente para el ministerio abierto a casi 3,000 docentes que Montserrat Kramer me dijo, ayúdame a movilizarles online a todos estos profesores. Hicimos un curso para ellos y fue lindísimo lo agradecidos que estaban, pero agradecidos de la oportunidad de que ellos fueron capaces de descubrir estas destrezas que pensaban que era para estos profesores millennials o para tal vez escuelas que pensaban que tenían los recursos. Tú hablaste, María Dolores, también de los recursos, y eso también es a veces una malinterpretación. No necesitas tener recursos para comprar el mejor LMS o las mejores aplicaciones. Existen muchos recursos gratuitos de mucha calidad que tú puedes ofrecer a tus estudiantes, claro, siempre y cuando haya conectividad, para crear experiencias de aprendizaje. En esta pandemia tuve la oportunidad de ser juez en un concurso docente de la y ver a los profesores nominarse con las diferentes estrategias que han utilizado, y ves un nivel de creatividad que los profesores en sus casas lograron crearse unos espacios para grabarse sus videos, para explicarles a los estudiantes con material concreto a través de la pantalla. Entonces hemos sido testigos de una creatividad y una revolución impresionante en educación que ha sido gratificante. Lamentablemente otra vez volvemos a la desigualdad. No todos han tenido acceso a vivir esto. Hay muchos docentes todavía que tienen que basarse por estas fichas que tienen que estar entregando a los padres de familia, y esa es la única conexión que tienen. Entonces, si hemos vivido estos dos mundos, ¿no? Este mundo gratificante de evolución y de crecimiento y de implementación, y de profesores que incluso manifiestan que les gusta ya esta modalidad, que ven que los estudiantes están enganchados, que están motivados, no es para todos, pero sí vemos esa evolución. Qué pena que no sea para todos. ¿Cómo ves tú el impacto ya psicológico en muchas ocasiones? Porque ese es otro tema que se ha tratado. En el caso de alumnos de primaria,
grados bajos, porque hay un temita que yo quiero dejar guardado para luego que se topaste de alimentación, pero el tema de los grados bajos, grados medios, sí tienen una necesidad de contacto y puedo hablar inclusive por personas muy cercanas que han regresado en semipresencial al colegio y se les ha abierto el planeta de nuevo. Y antes de eso estaban ya en procesos de inclusión, de entrar a procesos depresivos que generan preocupación. Y es uno de los temas que se ha tratado a lo largo de la pandemia, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Se dice que la cuarta ola de la pandemia va a ser el impacto de la salud emocional que va a causar en todas las personas que hemos vivido esto. Y para esto hay un espectro bastante grande de todos los afectados. Como mencioné anteriormente, esto no es para culpar a nadie, porque creo que tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el COE, ha hecho lo que puede por tratar de buscar las medidas que mejor protejan de la salud física a todas las personas. Pero el daño colateral, como tú mencionas, Rodrigo, en los niños sobre todo, y sobre todo en la primera infancia, son dramáticos. Son tan dramáticos que yo creo que tenemos que tomar decisiones importantes ya en nuestro país de asumir las consecuencias del virus, con tal de no asumir a largo plazo las consecuencias que va a crear en los niños. Los niños tienen algunas necesidades en su desarrollo, o sea, necesitan obviamente estimulación, el juego, necesitan de socialización. Es más, si nosotros ponemos a pensar como papás, ¿cuál es una de las primeras razones que les mandamos a nuestros hijos a la escuela? Es para que estén con otros niños y para que jueguen. Y después, obviamente, para que aprendan. Y si nos quitan de esa fórmula 2/3, básicamente estamos quitándoles a los niños su capacidad de desarrollarse plenamente. Lo que tú describes, Rodrigo, es una situación muy triste que no se ha documentado todavía en el Ecuador, sobre todo en la primera infancia. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay un aumento del 25% de los casos de problemas de salud mental. Y cuando decimos problemas de salud mental, no es que están un poco ansiosos y que quisieran salir a jugar. No, no, estamos hablando de casos de ansiedad y depresión severa, de niños que están teniendo que ser medicados en casa por la condición de confinamiento que están viviendo. Porque no es solamente, no es vivir una condición de que estoy enfermo una semanita y me quedo en casa. Es añádele la incertidumbre de que los papás no pueden responder cuándo va a acabar, papás que están estresados y sobreestresados en la casa, igual de frustrados, tenemos miembros familiares enfermos por el virus. Entonces, si me preguntas a mí de nivel personal, yo creo que es momento de reabrir las escuelas, asumiendo la responsabilidad de que pueden haber contagios, pero estoy segura que ahora con lo que conocemos del virus y los casos ya no están tan graves, se podría decir, hay aumento de casos, sí, pero ya su gravedad no sigue aumentando. Eso va a ser mucho más contenible que la consecuencia de salud emocional que vamos a tener en los niños. ¿Cuáles son las consecuencias de salud mental a largo plazo en los niños? Es una autoestima completamente deteriorada. Tenemos problemas sociales profundos de que los niños ya no tienen miedo a socializar, y esto es algo que sí se ha documentado. Se llama tiene un nombre específico en inglés, de social awkwardness. Es que los niños, así como la socialización es una destreza que vamos desarrollando, en los niños tan jóvenes comienza a dar miedo el socializar con otros niños. Y nosotros como padres también estamos temerosos, no te acerques, ponte la más. Y nos va a tomar un tiempo ver cómo los niños reaccionan a estas nuevas normalidades que vamos a crear. Entonces, como tú bien indicas, de esos casos, de esos niños afortunados que ya pueden ir a esta semipresencialidad, los niños vemos cambios sustanciales en su temperamento, en su nivel de cooperación en casa, en sus hábitos de sueño. Sabemos ya consecuencias físicas en los niños. Niños que están con problemas de sueño, de alimentación, de comportamiento, de agresividad. Todo por esta condición que no hemos documentado antes, porque tú empezaste esta charla justamente diciendo que esto es algo nuevo. Y esto es algo nuevo y tenemos que entender la perspectiva de la magnitud del problema. Ya sea la metodología, que le podemos llamar blended, y toda esta virtualidad que hablábamos que puede traer cosas buenas. Esto es una cosa que nunca se ha aplicado en niños. La educación en línea se ha aplicado en adultos y hemos visto los resultados, pero el tratar de acomodar las condiciones para los niños no hemos documentado todavía sus efectos. Y tampoco hemos vivido una condición tan dramática en el tema social en los niños. Entonces, yo estoy contigo, que realmente lo primero que nosotros tenemos que atender como educadores en la toma de decisiones es la salud mental, porque de nada sirve tener a un niño con la mejor estimulación y aplicaciones y
currículo del contenido académico si tenemos niños completamente apagados? O sea, y eso es lo que los padres están manifestando. Niños que se conectan en la pantalla ya porque les obligan y están completamente en blanco. No está causando ningún efecto de aprendizaje, más bien está causando efectos contrarios. Ahora, hablamos de los niños y de todos los efectos. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con esta carga de trabajo? Porque es muy diferente que llegues, tengas las horas de trabajo con los niños, el esfuerzo, el mirar que tus estudiantes están realmente aprendiendo, que te ponen atención, que ves y físicamente puedes sentir qué es lo que está pasando con un estudiante frente a lo que pasa en las pantallas. ¿Qué pasa con este docente que hay veces que puede ver, si es que tiene la suerte de tener a sus estudiantes ahí y que les pueda observar por lo menos a distancia, frente a profesores que no lo pueden hacer? ¿Qué pasa con esta atención? Porque también existen estos reportes de docentes que están sumamente preocupados o que llega a un nivel de estrés tal porque no logran cumplir con el propósito, con la planificación o dar respuesta a los niños, a los chicos con los que trabaja. O sea, aquí empiezo diciendo que mi admiración profunda y completa para los profesores escolares que han tratado de llevar esta situación. Y después, mi doble admiración para los que además son padres, porque yo solo pienso en el caso de los hijos de los docentes, que ellos sí tienen que dar la cara, sí tienen que estar listos y dispuestos a hacer estas planificaciones maravillosas, además con la crítica, ¿no? Porque no dan clase a sus hijos, dan clase a la mamá que le escucha, al papá que critica, a la mamá que pone en el chat, al abuelito, a la que le critica el acento. Entonces, además, están con una audiencia increíble. ¿Qué pasa con los hijos de los profesores? Están completamente abandonados porque, claro, ¿quién les está acompañando a ellos? Si los profesores tenemos esta alta expectativa que ellos sí no pueden fallar. Entonces, realmente la situación de salud mental que justo hablábamos de los niños, en los adultos es muy similar y en los profesores vamos a tener, yo no creo que ahorita yo creo que estamos en un punto todavía los profesores de adrenalina, de que todavía estamos actuando con esas ganas de responder. Cuando ya pase un poco, tal vez volvamos, yo creo que ahí es donde vamos a ver cuando baje la adrenalina las consecuencias del famoso burnout, que es el profesor quemado. El profesor que le hemos atribuido una cantidad de responsabilidades y una expectativa de reinvención y de perfección en todas sus clases, que es increíble. O sea, yo les digo, yo soy profesora en la universidad y mis alumnos son un poco más grandes y tal vez podrían tener más comprensión, pero no ha faltado que estoy así como estoy con ustedes en una conexión y oigo que mi hijo está llorando y tengo que priorizar. ¿Qué hago? ¿Sigo con la clase? ¿Ignoro que mi hijo puede estar teniendo alguna necesidad? Entonces, ese estrés que crea de tener que todo el tiempo estar priorizando, ¿qué hago? Me conecto, les digo a los niños, esperen un rato, le digo a mi hijo o le dejo llorar hasta que eventualmente acabe para que yo pueda acabar mi clase y atenderlo. Es realmente dramático. Es una situación en donde se ven efectos de ansiedad, de comer por ansiedad, de efectos de trastornos de sueño, de efectos de pérdida de interés de muchas cosas. Entonces, lo que tú describes es una situación real, de mucho, mucho estrés, porque si todos, obviamente yo creo que todos estamos viviendo estrés y el teletrabajo te va a traer un poco de estrés, el acoplarte a que tu oficina sea en la casa y que te interrumpan en una reunión. Es muy diferente a todo el tiempo estar dando clases a una audiencia de 20, 25 niños, que a su vez tienen 2 o 3 padres cada uno escuchándote en cada clase, a que solamente decir en una reunión, discúlpame un ratito, me voy a ver a mi hijo. Entonces, tengo muchas amigas profesoras que manifiestan realmente condiciones familiares que se describen como un infierno en casa, porque realmente es insostenible esta situación de tratar de balancear esto, de mantener una cara en la pantalla y no fallar, y en la casa se están desmoronando las relaciones familiares. Qué duro y qué difícil, ¿no? Poner en Pero qué blanco y negro bueno, esta situación. no, pero qué bueno que lo hayas dicho claro y fuerte, porque creo que son las caras que no se ven. O sea, yo he estado a lo largo de la pandemia, hemos oído hablar del sector agropecuario, hemos oído hablar del sector alimentario, hemos oído hablar de la prensa, pero ese es un tema que no se lo trata y es una angustia generalizada. Bueno, viéndole el lado positivo, y como les dije, tengo un temita guardado todavía, pero viéndole el lado positivo, realmente el salto que se ha dado es importantísimo. Se han evidenciado los problemas reales. Y creo que esto es transversal a todos los sectores. Creo que esta pandemia ha permitido ver qué realmente pasa en el Ecuador
versus lo que decimos y lo que nos gustaría que pase y que promocionamos muchas veces. ¿Cuáles son los retos de mañana? Tú has planteado, y precisamente en esta semana hay 10 colegios más que quieren entrar a semipresencial, y ya se evidencia que la presión va a generar que si no es en este año, hasta el mes de enero todos estarán ya de vuelta en sus aulas, de alguna forma, no me atrevo a decir cuál. ¿Cuáles son los retos futuros más allá de la parte psicológica, psiquiátrica, que puede derivar en eso, pero de la parte académica? A ver, yo creo que hay algunas cosas que considerar ahí. Primero es que tenemos que reconocer de que como sea que volvamos, justo lo describiste muy bien, no sabemos cómo va a ser esa vuelta, pero parece que sí nos estamos acercando en los próximos meses, algo parecido a eso, es entender que esta nueva normalidad va a traer una invitación a la flexibilidad y como tú decías, esas cosas buenas que ha traído. Por ejemplo, solamente en el Ministerio de Educación, la flexibilidad que ha denotado el Ministerio de Educación de dar la opción de tomar en línea, tomar semipresencial, hacer homeschooling, eso es una cosa sin precedentes en nuestro país. O sea, el Ministerio de Educación era este ente centralizado que regulaba y castigaba al docente, o sea, tenía una fama de una entidad de control, ¿no es cierto? ¿Qué es la lección que nos ha dado este Ministerio de Educación? Y por eso felicito a la actual ministra, porque dentro de la particularidad y el desafío, ha dado empoderamiento a los colegios. Por ejemplo, esta propuesta de volver a clases es una propuesta que hace cada colegio diciendo cómo ellos plantean. Por primera vez está viendo esa corresponsabilidad de decir a las instituciones cómo tú planteas esta vuelta a clases. Y eso lo que da es confianza. Confianza a decir, yo creo que los papás, si quieren educar a sus hijos en casa, homeschooling, yo les valido el año lectivo. No podíamos ni pensar eso prepandemia. Habían estos lineamientos súper estrictos y había que buscar la burocracia y el papeleo para ver si mi hijo puede. ¿Qué es lo que va a traer? Y ahí esto va justamente la respuesta a tu pregunta. ¿Qué retos nos trae? Es ser más flexibles. Porque esta pandemia nos ha demostrado que los niños sí pueden aprender en otras condiciones y los papás sí pueden enfrentarse a procesos educativos en diferentes condiciones. No nos ha gustado, ¿no? Pero hemos aprendido, sí, hemos aprendido. Creo que los papás estábamos en una condición, yo le describo esta situación como una condición bancaria, en donde depositábamos a los niños en septiembre y hacíamos el retiro de ellos en junio. Íbamos un par de entrega de libretas, pero lo que pasaba en el colegio se quedaba en el colegio. ¿Qué nos pasó? Es que el colegio nos devolvió a nuestros hijos y nos dijo, ¿saben qué? Y nosotros pudimos ver que nuestro hijo es el inquieto, el que le cuesta atender, el que es difícil que los guaguas aprendan, el que es difícil mostrar responsabilidad. Entonces, de pronto vivimos una corresponsabilidad escolar que me pasó en entrega de libretas del año pasado. Yo decía, ¿pero quién entrega la libreta a quién? ¿El profesor a mí o yo al profesor? Porque yo soy el que le vi a mi guagua todo el día en lo que pudo y no pudo hacer. Y esa flexibilidad de pensar que hay nuevas y otras maneras de hacer las cosas, yo creo que es la consecuencia más grande que nos va a traer. Entonces, esa flexibilidad tiene que guiar el camino de la vuelta a clases. De decir, no tenemos que volver, por poner una fecha, en enero a tratar de igualar a los guaguas y poner más presión de que, a ver, el tiempo perdido otra vez, porque tenemos que pensar, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Ponernos en perspectiva, acabamos de acabar una pandemia mundial. Los que sobrevivimos de esta pandemia mundial, hagámoslo con el mejor gusto y con la mejor tranquilidad y paz del mundo. Si los colegios se ponen en el plan de ahora sí se fregaron, tenemos que el extra help y que se queden después de clases y que recuperemos los sábados, yo creo que es la peor manera de enfrentar. Agarrémonos de la flexibilidad y digamos, ¿saben qué? Eso va a venir como consecuencia. Primera vez en la vida que tenemos a cuántos niños tenemos en el sistema educativo que como nunca piden que sea lunes ir a clases. O sea, tenemos una ola de niños y profesores entusiasmados de asistir al sistema educativo, de valorar lo que significa estar juntos, de aprender juntos. Agarrémonos de lo positivo para más bien construir una nueva normalidad que se agarre de lo bueno, de socializar, de tener más espacios de recreo, porque es lo que los niños menos han tenido. No caigamos en la tentación de igualarles en lo académico. Eso va a venir. Y tal vez tengamos que cambiar nuestros estándares. Tal vez lo que el niño sabía antes en cuarto grado, tal vez va a saber ahora en quinto grado. Pero esas flexibilidades nos invitan a repensar qué fue lo importante. ¿Qué fue lo importante para sobrevivir esta pandemia? Es tener unión familiar, es tener valores, es tener una conciencia de hábitos, de organización de tiempo, de cuidado de la casa, de roles. Eso fue lo importante en esta pandemia. No si sabías o no las esdrújulas, las graves, las ollas. Eso creo que nos demostró más que nunca que no es tan importante, sino
nos atrasamos un poco en lo académico. Ahora, ¿cómo hacer esta cuestión? Porque también estamos o tenemos de alguna forma una presión externa para mantener un mínimo de calidad educativa y de conocimientos básicos con los que los chicos deben salir del colegio. No podemos extenderles más porque ya a los 18 años van a tener que salir sí o sí. ¿Cómo trabajar con esto a largo plazo? Porque tenemos que pensar o tenemos que marcar unas pautas de cómo vamos a tratar estos temas a largo plazo, porque por ahora hemos visto todo muy al ahora, al hoy, al qué tenemos que hacer, cómo trabajamos, cómo seguimos enseñando, cómo seguimos logrando que los chicos estén atentos. ¿Cómo trabajamos esto a futuro? Porque tenemos que ver. A ver, yo tengo ahí una posición un poco controversial acerca de esto. Es que a veces tenemos la tendencia a pensar que porque se enseña, se aprende. Y esa es una idea falsa que nos han vendido de la educación. El currículo ahora, y esto es lo que ya han tenido que hacer los colegios, han dado cuenta que de todas formas en la pandemia han tenido que priorizar contenidos, ¿no? Porque saben que no van a alcanzar a hacer todo y han reducido los contenidos. Y eso lo que les ha demostrado es, así incluso cuando tenían tiempo, igual los estudiantes no aprenden. Entonces, no porque yo te exponga a material o a contenido, trae como consecuencia natural y lógica el aprendizaje. Y para esto a mí me encanta un cartoon que hay dos niñitos y un perro. Y el uno dice, mira, le enseñé a mi perro Manchas a silbar. Y el otro le queda bien y dice, pero no le escucho silbar. Y el otro le responde, yo te dije que le enseñé lo que aprendió. Y ese es el ejercicio que nos pasamos haciendo los profesores, pensando que con la falsa idea de enseñar, los estudiantes aprenden. ¿Qué pasa? Que de todas formas, no vamos a lograr un aprendizaje si nosotros mantenemos esta idea de que el año lectivo se resume a unas 18 unidades que tenemos que apurarnos y chicos, no podemos hablar de esto porque tengo que enseñarles. Igual no están aprendiendo. Entonces, tenemos que romper esa falsa idea de cubrir material a tratar de reflexionar a qué realmente están aprendiendo. Y eso nos va a empujar, y por eso otra vez traigo la idea de la flexibilidad, a tratar de repensar nuestro currículo y decir, capaz hay demasiadas cosas, igual nos están enseñando, ni se están aprendiendo bien, entonces tal vez deberíamos elegir mejor. Y pensemos, y tú estabas describiendo el caso de tal vez nuestros chicos de bachillerato que ya están a punto de graduarse y se van del sistema educativo, ¿cómo los contenemos? Realmente nosotros podemos prepararles para que pasen una prueba, sea el ser bachiller, que ya no existe, pero sea una prueba estandarizada que les prepare para su futura titulación universitaria. Realmente esas pruebas lo único que hacen es prepararles para que ellos sean capaces de poner lo que más puedan en la prueba y después nos acuerdan. Y eso te puedo decir como universidad que reciben los estudiantes y les preguntas y ya no se acuerdan. Hace lo que pasó antes del verano, ya ellos no tienen recolección. Entonces, sí debería ser una invitación de perderle un poco el miedo, que tú dices que hay la presión de a qué rato les igualamos. Yo creo que también la educación debe empezar a educar a la sociedad de lo que realmente importa. Perderles el miedo a los papás, porque hay papás que dicen, no, pero mi hijo tiene que estar preparado. No tener miedo a esos papás y enseñarles el camino, porque yo creo que los papás lo hacemos con la mejor intención y cuando queremos darles la mejor educación, queremos darles lo que nos dieran a nosotros, porque es lo que conocemos. Pero si nosotros vemos cuáles son las destrezas más valoradas del siglo XXI, ya no son los conocimientos, es de la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, pero eso no enseñamos porque no hay tiempo, porque estamos enseñando contenido. Entonces, a mí una frase que me retumba y ha sido como que ha tomado fuerza en la pandemia es, no es que no sabemos qué hacer, es que no hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que necesitan los seres humanos, sabemos cuál es la mejor manera de crecer y desarrollarnos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por los miedos. Entonces, yo creo que tenemos que más bien enfrentarnos a esos miedos y decir, a ver, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A los papás? Comuniquémosle a los papás. ¿A qué le tenemos miedo al ministerio? Comuniquémosle al ministerio. Creo que este es el momento de apertura, donde los papás han visto a flor de piel. Mi hijo no necesita tantas de estas cosas. Ellos han sido parte de este proceso ahora que antes no. Entonces, eso es una ventaja que tenemos que usar a nuestro favor. Yo me quedo con varias palabras y te quiero hacer una pregunta, reflexión. Primero, la palabra flexibilización me encanta. Creo que es un tema que necesitamos entender lo que la sobrerigidez desde el Estado no necesariamente es la solución, sino muchas veces es la mayor complicación. Pero
tú en una frase muy sucinta, muy cortita, hablaste de la importancia de la alimentación para los niños. ¿Cómo ves tú el hecho de que el Ecuador tiene un índice de desnutrición crónica infantil de 0 a 2 años, primero creciente desde el 2012 al 2018, del 24 al 27 por ciento, y que de 0 a 5 años, que son las edades de consolidación de las interconexiones neuronales, estamos en el 25% aproximadamente. O sea, ¿cómo enfrentarías una educación? Porque muchas veces tenemos el problema de que si no se desarrolló adecuadamente el cerebro, mal podrá asimilar conocimientos. ¿Cómo, cómo ves tú esto? ¿Cómo enfrentarías desde tu óptica una situación de esta índole? Porque además no se soluciona con una pandemia, se soluciona con un par de generaciones. Es que yo creo que eso concluye esta idea de que la escuela era mucho más que la escuela, ¿no? O sea, es como que uno pensaba que la escuela ofrecía a los niños educación académica y nos dimos cuenta que la escuela era fuente de alimentación y fuente de seguridad para tantos niños. En ese espacio de 6, 7 horas que mandaban a los niños a la escuela, era un espacio donde nos asegurábamos que los niños estén alimentados y estén en un espacio seguro. Bueno, no podemos generalizar y decir que todos los niños, pero por lo menos eso era nuestro propósito. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando cerraron las escuelas, no solo los niños se quedaron sin educación, eso fue lo de menos. Como tú mencionas, se quedaron con su fuente principal de alimentación. Como tú sabes, el desayuno escolar es una medida que se toma a través del Ministerio de Educación, porque hemos visto que sin ese desayuno, no importan los esfuerzos académicos, pedagógicos, ideológicos que se den, no va a pasar nada en esos cerebros porque están con una desnutrición crónica, están sin energía para poder receptar. Entonces, ¿qué pasó cuando en la pandemia nosotros cerramos las escuelas? Estamos no solamente quitándoles a los niños esta fuente de estimulación y que quisiéramos idealmente pensar qué es lo que necesitan. Por eso cuando yo te describí este triaje educativo, es realmente clasificar las condiciones más emergentes que tenemos que atender y a veces como que idealizamos en qué ponemos en la plantilla pedagógica, cómo mandamos la plantilla pedagógica y a veces hay que decir, paren un ratito. ¿Qué pasa con los niños que realmente van a volver con una desnutrición que les va a limitar la capacidad de aprender cuando volvamos? Donde realmente los niños, como tú describes, de los 0 a los 5 años, tienen unas necesidades nutricionales importantísimas, que ya estaban mal prepandemia, ahora solo están a niveles catastróficos. Entonces, este triaje educativo debería ser ver en el bote, en este Titanic que está a punto de hundirse, quiénes son las personas que tenemos que salvar. Y es triste porque eso va a requerir que tal vez otras personas no les vamos a poder atender ahorita. Pero eso requiere que la atención tiene que ser prioritaria a los grupos más vulnerables. Y los dos creo que han mencionado en varias ocasiones en sus preguntas, es 0 a los 5 años. Es la población más vulnerada en esta pandemia, porque es de alimentación, es de estimulación y es de cuidado. Los niños necesitan sentirse, obviamente, amados y respetados, y estamos viendo unas tasas de violencia intrafamiliar contra niños pequeños sin precedentes. Y es porque, claro, a los adultos, sin juzgar a los padres, obviamente está muy mal, pero estamos en unas condiciones de estrés que nunca antes hemos vivido, económicas, de salud, de trabajo. Entonces, y con eso añade a un niño que está encerrado, irritable, molesto, con hambre. Estamos como que poniendo en un cuarto todas las bombas listas para detonar. Entonces, ahí es cuando decimos, ok, ¿qué es más grave? ¿Esas potenciales bombas que estamos poniendo por todo el Ecuador o los casos de COVID que pueden haber, que dentro de todo ahora podemos un poco manejarles un poco más, seguirles un poco más? No quiero minimizar el COVID por ninguna manera. Sé que es una condición muy grave. Las personas que han vivido de cerca tal vez se sientan ofendidas por minimizar el COVID, pero creo que también tenemos que entender la magnitud de estos hogares, porque creo que el que no ha vivido una de estas condiciones dramáticas tampoco logra entender la magnitud de las consecuencias que pueden haber de salud. Solamente la parte del sueño, que les decía, a veces como decimos no es tan importante, pero la ausencia de sueño permanente en un niño va a hacer que su talla de crecimiento incluso baje a largo plazo. Y si estamos hablando que ya son 7 meses de que el niño le está despertando, se está con miedo, está ansioso, no se está durmiendo bien, eso va a tener impacto incluso en su salud. Entonces, no son temas de minimizar, son temas que tenemos que tratar en este triaje con la igual magnitud y priorización que deberíamos. Entonces, creo que como hemos hablado el día de hoy,
cuántos desafíos nos lleva, pero también oportunidades de que esta sea la inercia que hemos roto y la fuerza que nos empuje a tomar decisiones que incluso deberíamos haber tomado pre-pandemia, pero ahora nos dan en bandeja de oro para darle la prioridad al sistema educativo de priorizar la primera infancia. Es la inversión más inteligente a nivel económico porque va a traer el retorno más importante a largo plazo, y sobre todo de salud en comunidad. Sí, bueno, les cuento que se nos ha pasado el tiempo volando. Este tema podríamos tratarlo por horas, por muchísimas horas, y ha sido sumamente interesante poder contar contigo, Claudia. Creo que todos hemos aprendido un montón. Se nos queda por ahí un par de preguntas. Creo que tendremos que invitarte nuevamente y veamos cómo sigue este proceso educativo, cuáles son los cambios que se generan a partir de los posibles retornos y que todo sea en función del bienestar y de lo mejor para todos los niños y jóvenes de nuestro país. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hoy. Gracias, Rodrigo, también por haber estado como todos los jueves en las entrevistas y esperamos vernos la próxima semana. Siempre bienvenidos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, @superciudadanae, en Facebook, Twitter y ahora también en Instagram. Un gusto. Un gusto. Hasta una pronta ocasión.